Hola, muy buen día a todos. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y en esta octava sesión vamos a ver el tema de ondas. Vamos a abordar la caracterización de ondas mecánicas, qué tipo de onda mecánica existe y pues prácticamente principios básicos acerca de ondas. Empezamos con los tipos de ondas que existen. Las ondas mecánicas son perturbaciones que viajan por un material o una sustancia, la cual va a ser el medio de la onda. Estas ondas son diferentes a las ondas de luz o las ondas de radiación, que luego vamos a hablar un poco de ellas más adelante en el curso. Entonces, las ondas mecánicas sí o sí ocupan un medio para propagarse, y estas pueden ser longitudinales, como las que se forman dentro de un tubo de aire o dentro del agua cuando el agua se mueve de un lado al otro, o las ondas transversales, las cuales las podemos ver dentro de una cuerda cuando nosotros perturbamos una cuerda, y puede haber una combinación de ondas longitudinales y ondas transversales, las cuales son las olas del mar. En las olas del mar, las partículas se mueven tanto para arriba como longitudinalmente. Si se fijan, aquí una onda longitudinal, lo que va a hacer la partícula del medio únicamente es moverse de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, y así sucesivamente las partículas que estén alrededor. Mientras que una onda transversal, si se fijan aquí en la cuerda, lo que hace es moverse de arriba hacia abajo. Y el pulso o la onda vemos que viaja hacia adelante. Por lo tanto, en una onda transversal, las partículas se mueven transversalmente a la dirección de propagación, y en una onda longitudinal, las partículas se mueven longitudinalmente o paralelamente a la dirección de propagación. En la imagen vemos un poco más claro esto que les estaba comentando. Aquí la onda es el pulso que le estoy dando a la cuerda, y el movimiento de la onda es de izquierda a derecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Las partículas o lo que compone la cuerda solamente hace un movimiento de arriba hacia abajo. En este caso de una onda longitudinal, la onda igual se mueve de izquierda a derecha, pero las partículas de este fluido también se están moviendo de izquierda a derecha. Y aquí en la superficie de un líquido, como el caso que les comentaba de las olas, vemos que la partícula se mueve tanto de izquierda a derecha como de arriba a abajo, dando al final una trayectoria circular, que es la que vemos aquí, y es lo que forma las olas del mar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estos pulsos se vuelven periódicos? O sea que yo doy un pulso y al segundo doy otro, y al segundo doy otro, y así lo voy repitiendo periódicamente. Estos van a formar una onda periódica, como se ve aquí en el ejemplo. Una onda periódica es todo aquel pulso que se repite a lo largo del tiempo. Yo inicialmente doy un pulso, luego hago que este pulso se mueva para acá y otra vez vuelvo a dar este pulso. De tal manera que cuando lo vemos en el tiempo, vemos algo como si fuera una cuerda moviéndose, algo que es periódico. Ok, entonces ahora veamos o analicemos un poco estas ondas periódicas. Recuerden, una onda periódica es un pulso que se repite a lo largo del tiempo, no importa la forma que se tenga. Vamos a analizar las más comunes, las cuales son las senoidales. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las partículas se van a mover de la misma manera en un determinado tiempo. Y estas son las partes de una onda armónica simple o de una onda periódica. Va a tener su cresta, que es el punto más alto, el valle, que es el punto más bajo, la amplitud, que es la distancia desde una línea de equilibrio. Imagínense que la cuerda inicialmente es esta línea negra,
sin ninguna perturbación, y una vez que le aplico la perturbación, llega al punto más alto y al punto más bajo. La longitud de onda es la distancia que hay entre una cresta y otra. Y la frecuencia es cuántas longitudes de onda o cuántas veces la onda pasa por un punto por segundo. Para una onda senoidal como la que se muestra aquí, podemos encontrar la velocidad de propagación de la onda. O sea, qué tan rápido se va a mover de aquí para acá o de aquí hasta acá. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Esta es velocidad de propagación. Es muy importante porque vamos a ver más adelante en este mismo video otro tipo de velocidad. La velocidad de propagación es igual al producto de la longitud de onda de esta distancia por la frecuencia. O sea, cuántas veces esto pasa por segundo. La longitud de onda tiene unidades de distancia de metros y la frecuencia tiene unidades de hertz, que un hertz es 1 entre segundo. Para una onda periódica, toda la información se puede resumir en una sola ecuación. Esta ecuación se conoce como la función de onda. Y para las ondas senoidales tiene la siguiente forma. Yx de t, esto así es como se lee, Yx de t es igual a la amplitud de la onda por el coseno de omega por x sobre la rapidez de propagación menos el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para una cierta posición, a un cierto tiempo, la amplitud va a tener un valor. Imagínense, aquí voy a dibujar una onda. Esta onda, este es el eje X y este es el eje Y. Esta onda está para un tiempo t igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que yo estoy viendo físicamente un video de cómo estoy moviendo una cuerda. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo voy pausando este video por cuadros, a otro tiempo lo que voy a ver es que la onda hace algo así. Esto ya es para un t igual a t1. Luego, para otro tiempo, la onda hace algo así. ¿Ok? Y esta onda va a ir cambiando dependiendo de para qué tiempo lo estoy tomando. ¿Y qué es lo que cambia? Pues la amplitud de cada uno de estos puntos X. Es lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces, yo usando las igualdades que tenía en las diapositivas pasadas, puedo llegar de esto a esto. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal. Entonces, cambio este valor por 2pi f. Ahora, ¿por qué lo hago? Para meter esto acá adentro. Yo ya había definido que la rapidez es lambda por la frecuencia. Entonces, si yo meto la frecuencia aquí adentro, me quedaría esto de acá. Háganlo, sustitúyanlo. B igual a lambda por f y metan la frecuencia aquí y acá. Esta que es t que significa es el periodo. La frecuencia también es igual a 1 entre el periodo. ¿Qué es el periodo? Es cuánto tiempo le cuesta a la onda hacer un ciclo. Ahora, esta ecuación todavía la podemos simplificar más utilizando estos dos. Esto de aquí se conoce como número de onda, que quiere decir cuántas ondas caben por unidad de longitud. Y esto que ya les había comentado, que es la velocidad o la frecuencia angular, que es igual 2pi por f y que también es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, utilizando esto,
llegamos a esta ecuación, que esta es la ecuación más resumida para una onda senoidal, que es la amplitud por el coseno de kx menos omega t. ¿Qué es esto? El número de onda por la posición menos la frecuencia angular por el tiempo. Pónganle pausa aquí al video, hagan ustedes estas sustituciones, traten de llegar de aquí hasta acá abajo y luego continuamos. Veamos ahora un ejemplo para ver si entendieron esta parte de cuáles son las partes de una onda a partir de la ecuación. Nos dan esta ecuación de onda y nos pregunta que cuál es la longitud de onda y la frecuencia de la siguiente onda periódica. Además, cuál es su velocidad de propagación. Entonces, si recordamos, esto yo lo puedo escribir como la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Por lo tanto, este 0.5 milímetros sería la amplitud. Este 120 radianes sobre metro sería el número de onda. Y este 360 radianes sobre segundo sería la frecuencia angular. Entonces, yo sé que el número de onda es igual a 2pi entre la longitud de onda. Y a mí me piden encontrar la longitud de onda. Entonces despejamos esto de aquí y nos quedaría de la siguiente manera. Lambda pasa a multiplicar a la k, entonces k la voy a pasar dividiendo al otro lado. Háganlo paso a paso ustedes. Sustituyo los valores y esto nos va a dar aproximadamente 0.052 metros. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la frecuencia. Yo sé que la frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Entonces, despejo la frecuencia y nos da que es la frecuencia angular entre 2pi. Sustituyo valores. 360 radianes sobre segundo entre 2pi. Y esto nos da aproximadamente 57.29 Hz. ¿Ok? Entonces, hagan los cálculos por su cuenta, tómense el tiempo para hacerlo y luego continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que encontremos la velocidad de propagación, o sea, v, que es igual a lambda por frecuencia. Pero yo ya sé que lambda es igual a 2pi entre k y que la frecuencia es omega entre 2pi. Por lo tanto, voy a sustituir estos dos valores aquí. De tal manera que la rapidez de propagación me queda así. 2pi sobre k multiplicando a omega sobre 2pi. De aquí veo que 2pi se elimina con este de abajo y me quedaría simplemente omega entre k. Sustituyo los valores. 360 radianes sobre segundo entre 120 radianes sobre metro y el resultado es simplemente 3 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la longitud de onda de la onda, ya tengo la frecuencia de la onda y ya tengo la rapidez de propagación. ¿Ok? Pónganle pausa al video, háganlo ustedes mismos, hagan las sustituciones y luego continuamos. Ok, la velocidad que vimos en las diapositivas pasadas era la velocidad de propagación de la onda, o sea, la velocidad de propagación del pulso que le estoy dando. Pero
Tanto para ondas transversales como longitudinales, vemos que la partícula se está moviendo de un lado al otro. Al estarse moviendo, ya lleva por sí misma una velocidad y una aceleración. ¿De qué manera vamos a encontrar esto? Pues bueno, recordamos la definición de velocidad instantánea, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Qué posición? Pues bueno, la que está escrita por x y por t. Entonces, yo derivo esto y llego a este resultado, que la velocidad de las partículas en la onda es omega por amplitud por el seno de kx menos omega t. La aceleración es la derivada de la velocidad o la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. Si ahorita no recuerdan su curso de cálculo diferencial, no hay problema. Lo único que quiero que recuerden es esto, que la aceleración de una partícula en una onda va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Pero si se fijan, todo esto es la función de onda. Por lo tanto, la aceleración también la podemos escribir así. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Nos piden para esta ecuación de onda encontrar la velocidad de aceleración para la partícula en x igual a 0 al tiempo igual a 0. Recuerden, vamos a tener muchísimas partículas, muchísimas, todo. Imagínense que es una cuerda y a cada partecita de esa cuerda le asignan un valor de x. Y todo eso va a estar moviendo dependiendo del tiempo. Entonces, vamos a recordar primero la velocidad. Le pongo un subíndice y para distinguirla de la velocidad de propagación, que esta va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Antes de sustituir valores, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí dentro del seno. Si yo pongo x igual a 0 y t igual a 0, o sea, velocidad en 0, 0, va a ser igual a omega por amplitud por el seno de k por 0 es 0, omega por 0 es 0, y esto va a ser igual a omega a por el seno de 0. Y si recuerdan, el seno de 0 vale 0. Si no lo recuerdan, tengan su calculadora a la mano. Esto vale 0. Y 0 por cualquier número va a ser 0. Entonces, ya no tuve que sustituir. Yo sé que la velocidad para la partícula en la posición x igual a 0, en el tiempo t igual a 0, vale 0. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo para la aceleración. La aceleración en y es igual a menos omega cuadrada por a coseno kx menos omega t. Antes de sustituir valores, yo nada más voy a sustituir x y t, que vale 0 y 0. Entonces tengo menos omega por a, omega cuadrada por a, coseno de k por 0 es 0, omega por 0 es 0, y esto nos va a dar el coseno de 0. El coseno de 0 no vale 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, la aceleración para la partícula en x igual a 0 al tiempo t igual a 0 es simplemente menos omega cuadrada por a. Vamos a sustituir estos valores. Entonces,
Aceleración para hacer partícula en cero al tiempo igual a cero es menos omega cuadrada, que es 360 radianes sobre segundo al cuadrado, por la amplitud, que son 0.5 milímetros. Ojo, estos 0.5 milímetros los tengo que escribir en metros. El prefijo mili significa por 10 a la menos 3. Entonces, esto lo voy a escribir como 360 radianes sobre segundo al cuadrado por 0.5 por 10 a la menos 3 metros. Ya cuando lo meten a la calculadora, esto les va a dar que es menos 64.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, esto nos está diciendo qué tan rápido cambia la velocidad y la dirección de las partículas en la cuerda. No significa que la partícula vaya a acelerar infinitamente y que en algún momento va a alcanzar una rapidez cercana a la rapidez de la luz. Eso no se puede. Simplemente nos dice que las partículas se mueven muy rápido en la cuerda y que cambia de dirección muy rápido. Entonces, pónganle pausa al video, analicen lo que les estaba comentando de por qué la aceleración en y para x igual a 0 y t igual a 0 no vale 0, pero la velocidad para x igual a 0 y t igual a 0 sí vale 0. Analícenlo y luego continuamos con el video. Muy bien, ahora veamos cómo podemos calcular la rapidez de propagación para una onda transversal. Imagínense que yo voy caminando y tengo a mi lado derecho una cuerda sujeta de dos postes y golpeo la cuerda. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a ver que un pulso o una onda se mueve a lo largo de la cuerda. Si quiero hacer lo mismo con una cadena de metal que es mucho más pesada, la onda no se va a mover igual, no va a tener el mismo efecto, a pesar de que esté aplicando el mismo pulso o el mismo esfuerzo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la rapidez de propagación va a depender del medio y del impulso que se le dé. ¿Ok? Para una cuerda se va a mover más rápido que para una cadena de metal. Para una cuerda, si la cuerda es muy delgada, vamos a tener que la velocidad de propagación es la fuerza con la que la estoy jalando. O sea, imagínense que está tensa con una cierta fuerza. Y la densidad de masa lineal. ¿Qué es esto? ¿Cuánta masa hay por unidad de longitud? ¿Cómo la calculamos? Si tengo una cuerda de 1 metro de largo y pesa 100 gramos, su densidad de masa lineal serían los 100 gramos entre el metro que mide. Y de forma general, para calcular la rapidez de propagación de cualquier onda transversal, tenemos que es lo siguiente. La fuerza de restitución que vuelve al sistema al equilibrio entre la inercia que se resiste al retorno al equilibrio. ¿Qué es esto? Si yo tenso una cuerda, esa tensión va a querer evitar que la cuerda se esté moviendo de arriba abajo. ¿Qué es lo que se va a querer mover en la cuerda? La masa que tiene cada una de estas particulitas. ¿Ok? Entonces, recuerden, siempre que aparezca inercia está relacionada a la masa o al peso de algo. La fuerza de restitución es lo que lo quiere mantener quieto. Ok, veamos ahora la energía del movimiento ondulatorio. Al estarse moviendo, recuerden, todo lo que se esté moviendo o incluso que no se mueva, pero que pueda generar un trabajo, tiene una cierta energía. Para una cuerda, ¿qué tan fácil creen que sea calcular la energía cinética y potencial de cada una de las partículas que se está moviendo? Es algo muy complicado. Entonces, lo que se puede calcular es la potencia, que es cuánto trabajo va a realizar por unidad de tiempo. Entonces,
Esto es lo que les comentaba. La potencia para una onda periódica está definida de esta manera. La raíz de la densidad de masa lineal por la fuerza de tensión por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de kx menos omega t. No vamos a meternos tanto a detalle de cómo se obtuvo esta parte. Vamos a analizar qué es lo que pasa, cuánta energía en promedio está dando. Si se fijan, el seno va a variar solo entre valores de menos 1 y 1. ¿Qué es lo que pasa cuando yo elevo el seno al cuadrado? Los valores van desde 0 a 1. Entonces, si yo estoy multiplicando este número completo por algo que varía de 0 a 1, entonces la potencia solo va a variar entre esto que lo puedo llamar como la potencia máxima y el 0. Como suele ser un movimiento muy rápido, yo puedo definir la potencia media, que es la potencia que en promedio va a entregar la onda, de esta manera, como un medio, que aquí lo podemos ver en esta gráfica, un medio de todo lo que yo tengo aquí al inicio, que lo vamos a llamar potencia máxima. ¿Ok? La potencia sigue siendo un poco más complicado de medir. Entonces vamos a definir lo que es la intensidad de una onda. Esta intensidad es la cantidad de energía que llega por segundo y por unidad de área. Para una superficie esférica, la intensidad está definida de esta manera. Potencia entre el área de la esfera. ¿Ok? La potencia en estas dos esferas que estoy poniendo aquí es la misma. La potencia aquí y acá es la misma. ¿Por qué? Porque vienen de la misma fuente. ¿Qué es lo que va a cambiar? La intensidad. ¿Por qué cambia? Porque esta esfera pequeña tiene un área menor que esta esfera más grande. Si lo quieren imaginar, incluso esto se puede aplicar un poco como a fuegos artificiales o a pirotecnia. Si yo estoy muy cerca de algo que va a explotar, es muy probable que me cause algún daño. Si yo estoy más lejos de eso que va a explotar, es menos probable que me cause algún daño. ¿Ok? No estoy cambiando la fuerza de eso que va a explotar. Lo que estoy cambiando es qué tan lejos estoy yo de esa fuente. Entonces, sabiendo esto es lo que les comentaba. ¿Qué es lo que tengo de este lado? ¿Por qué lo estoy igualando? Porque esto es la potencia. Despejo esto para acá. La potencia en la esfera pequeña es igual a la potencia en la esfera grande. De aquí, de esta igualdad, puedo eliminar el 4 y el pi y llego a lo que se conoce como la ley del inverso del cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que entre más lejos esté yo de algo o de una fuente de ondas, menor intensidad voy a percibir. No menor potencia, menor intensidad. ¿Ok? Vamos a realizar este ejemplo. Una onda tiene una intensidad de 120 watts sobre metro cuadrado. O sea, intensidad 1 es 120 watts sobre metro cuadrado. En una posición R igual a 3 metros de la fuente. Si usted se aleja 5 metros de este punto, o sea, R2 va a ser R1 más 5 metros, ¿cuál es el valor de intensidad que voy a percibir o que va a percibir? Entonces, primero encontremos a qué distancia vamos a estar de la fuente, que sería 3 más 5, 8 metros. Entonces, utilizando la ley del inverso al cuadrado, que la estoy escribiendo aquí, lo que yo quiero conocer es esto. Vamos a despejarlo. Esto lo paso para acá y 1 es igual R2 al cuadrado
por I2 entre R1. Entonces, vamos a despejar I2. Este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. I2 va a ser igual a R1 al cuadrado por I1 entre R2 al cuadrado. Sustituyendo los valores, tengo que son 3 metros al cuadrado por 120 watts sobre metro cuadrado entre 8 metros al cuadrado. Pongan estos valores en la calculadora y nos da aproximadamente 16.875 watts sobre metro cuadrado. Con el simple hecho de alejarme 5 metros del punto donde yo estaba, disminuyó casi en 10 veces la intensidad que estoy percibiendo. ¿Ok? Esta es la razón por la cual, si ustedes están hasta el frente de un concierto, la bocina los va a dejar sordos. Pero si están hasta atrás, apenas alcanzan a escuchar la música. Entonces realicen el problema, pónganle pausa, analícenlo y luego vamos a seguir con los demás temas. Ahora vamos a ver lo que es interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. Si se fijan en el GIF que está aquí, la onda negra se puede decir que es el resultado de sumar la azul y la roja. ¿Ok? Cuando la azul y la roja están justamente una arriba de la otra, la onda negra es máxima. Cuando la onda azul y roja están separadas 90 grados o no coinciden, la onda negra vale cero. Esto es lo que se conoce como interferencia. Ahora veamos un poco sobre las condiciones de frontera. Vamos a tener dos casos. Uno en el que un pulso viene de izquierda a derecha y se encuentra con un punto fijo. Y otro en el que un pulso viene de izquierda a derecha y se encuentra con un punto en el cual puede subir y bajar. Entonces, vemos que el pulso se va acercando, se va acercando. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Cada que yo me voy acercando, pues esto va a terminar por chocar. Una vez que choca, por tercera ley de Newton, de repente vemos algo completamente plano y como esto quiere empujar la pared hacia acá, la pared lo va a empujar de nuevo hacia abajo, dando como resultado una onda invertida. O sea, cuando yo mando una onda por una cuerda que está fija, la onda me va a regresar al revés. En el caso en el que la onda se pueda mover en la condición final de la frontera, yo veo que se va acercando y cada que se va acercando, esta movilidad hace que la onda suba. Así que a la hora de regresar, va a regresar de la misma manera. ¿Ok? Estas son las condiciones de frontera que podemos tener para diferentes ondas. Que tengamos un extremo fijo o un extremo abierto o suelto. Ahora veamos el principio de superposición, que es un poco similar a lo que les platicaba con el GIF. Entonces ya sabemos qué es lo que va a pasar cuando el pulso de una onda llega al final del medio, ya sea que se refleje al revés o que se refleje en la misma dirección. Si el pulso yo lo estoy repitiendo con el tiempo, las ondas que yo mande se van a encontrar con las ondas que se están regresando. Entonces va a pasar alguno de estos casos, que se cancela por completo. Se fijan aquí cuando la onda verde coincide de esta manera, el resultado se cancela, pero cuando la onda verde coincide de esta manera, el resultado es el doble.
Estas son el principio de superposición, cuando una onda se cancela o cuando una onda se amplifica. Y bueno, cuando la suma de dos ondas se hace que se cancelen, se conoce como interferencia destructiva. Y cuando las ondas o la suma de dos ondas hace que se aumenten, se conoce como interferencia constructiva. Ahora veremos lo que son las ondas estacionarias. Una onda estacionaria es la que se forma cuando un pulso es periódico y se va sumando con el pulso que se refleja, dependiendo de las condiciones de frontera que tengamos. Entonces, en esta imagen vamos a ver la onda, son las ondas azul y la onda roja, y la resultante es la onda amarilla. La onda azul es el pulso que está viajando de izquierda a derecha, la onda roja es lo reflejado que va de derecha a izquierda. Se fijan, la onda amarilla cada vez va siendo más grande y más grande hasta que la onda azul coincide por completo con la onda rosa. Aquí alcanza su valor máximo. Luego, cada una de estas ondas sigue su camino. Se empiezan a separar, se empiezan a separar, se empiezan a separar, hasta que la cresta de una coincide con el valle de la otra. En este caso, la onda estacionaria o la onda amarilla se cancela por completo. Y así sucesivamente. Las ecuaciones de la onda azul y la onda rosa son estas dos. Vamos a ver cómo podemos encontrar la solución para la onda amarilla. Si yo aplico el principio de superposición de ondas, que no es otra cosa más que sumar dos ondas, y sumar dos ondas es sumar dos ecuaciones diferentes, tengo lo siguiente. Y1 más Y2 es la onda amarilla que yo tengo. Sustituyo sus valores y me da lo siguiente. La amplitud, al ser un factor en común, lo puedo factorizar. O sea, lo saco de aquí y de acá y lo pongo aquí adelante. Y recordando un poco de trigonometría, hay una entidad que es la suma de los ángulos, la suma del coseno, el coseno de la suma de un ángulo, que aquí está escrita. Entonces, utilizamos esto en esta parte y nos da lo siguiente. Se fijan, aquí podemos cancelar dos términos, las partes que tienen el coseno. Entonces, la onda superpuesta por las dos ondas que viajan sería esta. Dos veces la amplitud por el seno de kx por el seno de omega t. Esa es la ecuación de una onda estacionaria con el extremo fijo en x igual a 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ya voy a tener definidas cada una de estas posiciones. ¿Por qué? Porque los extremos ya van a estar fijos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta onda va a estar oscilando dependiendo del tiempo. A veces la voy a ver así, a veces la voy a ver así. Y estas lo único que hacen es aumentar o disminuir su amplitud dependiendo del tiempo en el que yo lo esté midiendo. Muy bien, entonces ahora una onda que sea estacionaria puede tener diferentes formas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo amarre una cuerda y la mueva lentamente a que la empiece a agitar muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algo así. Que dependiendo la velocidad a la que yo lo mueva o la fuerza que yo le esté aplicando, voy a ver que se forman pues diferentes valles y diferentes crestas. Esto se conoce como nodos de la onda o nodos de onda estacionaria. ¿Cómo puedo encontrar la posición de estos nodos? Pues utilizando esta parte. Los nodos van a ser en donde el seno de kx valga 0. O de otra manera, yo sé que el seno vale 0 cuando el argumento vale 0, pi, 2pi o cualquier múltiplo entero de pi.
Entonces, esto hace que los nodos queden en las posiciones 0, pi sobre k, 2 pi sobre k, n pi sobre k. Pero k vale 2 pi sobre lambda, ¿ok? Entonces, sustituyendo esto, me da que los nodos están en la posición n lambda sobre 2, ¿ok? Si tienen dudas de cómo pasé de aquí para acá, sustituyan este valor aquí. Los modos que encontramos en la diapositiva pasada se llaman modos normales. Y aquí están cómo se van informando. Para una cuerda se encuentran de la siguiente manera. Vamos a recordar primero cómo se define longitud de onda, que es entre una cresta y otra, o en este caso sería cuando se completa un ciclo completo. Esto es una longitud de onda completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo de repente veo que una onda forma esto? Aquí no tengo una longitud de onda completa. Aquí tendría solamente media longitud de onda en toda la longitud de la cuerda. Entonces, la longitud de la cuerda sería lambda medios. Y de forma general, dependiendo de cuántos valles y cuántas crestas estén formando, yo puedo decir que la longitud de una cuerda es n veces lambda medios, que es n veces la longitud de onda de la onda. Y así es la forma en la que lo podemos visualizar. En este caso es la longitud es la mitad de la longitud de onda. La cuerda, para este caso, la cuerda mide 2 veces la mitad de la longitud de onda. En este caso es 3 veces la mitad de la longitud de onda y así sucesivamente. Cada uno de estos que están aquí plasmados se llaman modos fundamentales y puede haber cuantos modos sea, o sea, siempre y cuando sea un número entero, para una onda fija por los extremos. Esto es lo que usan algunos de los instrumentos de viento. Entonces, ¿de qué manera pueden aparecer diferentes modos en una cuerda? Pues bueno, yo sé que la rapidez de propagación de la onda no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. ¿Ok? Ya habíamos dicho que la rapidez de propagación depende del medio. La longitud de la cuerda tampoco lo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Entonces, lo único que va a cambiar al aparecer más de una onda es la longitud de onda. ¿Ok? Cuando aparecen más ondas o más crestas o más valles, la longitud de onda cada vez va siendo más corta. De esta manera. La longitud de onda de los modos fundamentales la defino así, como 2 veces la longitud de la cuerda entre el número de crestas o el número de valles presentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no cambio la velocidad de propagación, pero estoy cambiando la longitud de onda. Entonces, al cambiar la longitud de onda, también debe de verse modificada la frecuencia. ¿De qué manera? Así. Yo sé que la frecuencia depende, pero que la rapidez de propagación depende de la frecuencia y de la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda cambia y la velocidad de propagación se mantiene constante, quiere decir que la frecuencia también va a cambiar. Yo despejo la frecuencia y obtengo lo siguiente. La frecuencia de los modos fundamentales para una cuerda fija en ambos extremos es igual a n veces el número de crestas o valles presentes por la rapidez de propagación entre 2 veces la longitud de la cuerda. Estas frecuencias se conocen como armónicos, que en los instrumentos es lo que da diferentes sonidos. Y el primer armónico, o para n igual a 1, se llama frecuencia fundamental, que en la música se conocen como sobretonos y se nombran a partir del segundo armónico.
Para terminar con los temas del día de hoy, vamos a ver ondas estacionarias e instrumentos de cuerda. Entonces, ya sabemos que la rapidez de propagación de una onda en una cuerda depende de la tensión de la cuerda y de la densidad de masa lineal. En otras palabras, la velocidad de propagación depende o es igual a esto. Y es independiente de su frecuencia. O sea, no importa qué frecuencia tenga la cuerda, qué modo fundamental tenga, siempre va a ser la misma. La frecuencia de una onda estacionaria fija por los extremos depende de la longitud de la cuerda y la rapidez de la onda. O sea, esto. N veces la rapidez de propagación entre 2 veces la longitud de la cuerda. Entonces, yo puedo encontrar los armónicos o las frecuencias fundamentales de esta manera. N sobre 2 veces la longitud de la cuerda por la raíz de la fuerza entre la densidad de masa lineal. ¿De dónde sale esto? Esto de aquí es la velocidad de propagación. Y estas de aquí son las frecuencias de las ondas de los instrumentos de cuerda, que es lo que produce los sonidos que escuchamos de dichos instrumentos. Si alguno de ustedes que está viendo el video toca guitarra, violín, cello o algún otro instrumento de cuerdas, se habrá dado cuenta que la diferencia en cada cuerda es lo grueso, o sea, la masa que tiene, y la tensión que se le está dando. La longitud son las mismas. Lo que estamos variando es la masa, la densidad de masa lineal, y la tensión que se le está aplicando. Y eso es lo que va a provocar los diferentes sonidos. Ya para terminar por el día de hoy, vamos a hacer este ejemplo. Una cuerda de guitarra de 75 centímetros y 25 gramos se tensa a 50 newtons. ¿Cuál es el tercer modo fundamental de esta cuerda? Primero, la fuerza con la que la estoy tensando son 50 newtons. La longitud son 75 centímetros, que esto en metros es 0.75. La masa son 25 gramos, que esto en kilogramos es 0.025 kilogramos. Y ya, es todo lo que me está diciendo. Y que queremos encontrar el tercer modo fundamental, o sea, n igual a 3. Yo sé que los modos fundamentales están dados de esta manera. N sobre 2L por F, la raíz de la fuerza entre la densidad de masa lineal. ¿Cómo encuentro la densidad de masa lineal? Pues yo sé que es masa entre longitud. Entonces vamos a encontrar primero la densidad de masa lineal, que esto nos va a dar 0.025 kilogramos entre 0.75, aquí ya me equivoqué, son metros. Entonces la densidad de masa lineal es 0.033 kilogramo sobre metro. Ahora sí, ya tenemos todo, vamos a sustituir. El tercer armónico es igual a 3 sobre 2 veces 0.75 centímetros por la raíz de 50 newtons entre 0.033 kilogramo sobre metro. ¿Ok? Meten esto en la calculadora y nos da aproximadamente 77.46 Hz. Entonces, ese sería el tercer armónico. El primer armónico, ¿cómo lo encuentro? Nada más dividiendo este resultado entre 3. Recuerden, todos los armónicos son múltiplos del primero. Entonces, analícenlo, háganlo por su cuenta, pausen el video, retrocedan para ver de dónde salió todo esto. Y bueno, de mi parte, por el día de hoy es todo. Gracias por ver el video.
Si tienen dudas, para los que están tomando el curso, lo vemos en el día bueno, el día de la clase. Y si les gustó, denle like, suscríbanse para ver cuándo llegan los demás. Y pues bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias.